En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy, 7 de febrero, la Doménica de Sexagésima, Doménica semidoble, privilegiada de segunda clase, con estación en San Pablo Extramuros. Y hacemos conmemoración de San Romualdo Abad y fundador de los camaldulenses. La liturgia de la Doménica y de esta semana de Sexagésima nos trae a la mirada la figura de Noé en las lecturas del oficio divino, figura de Cristo, verdadero Noé. Así como Noé salvó la humanidad en un arca de madera, Cristo salva y redime la humanidad, la rescata y devuelve al Padre Eterno por medio del madero de la cruz, tal y como cantamos en el Viernes Santo. Oh cruz, tú sola fuiste digna de ser para este náufrago mundo el arca que lleva al puerto rociada con la sangre sagrada del cuerpo del Cordero. Así como Dios purificó el mundo por las aguas del diluvio, por las aguas de su cólera, lo redimió por la efusión de la sangre de su Hijo benditísimo. Así como la humanidad caída se salvó del diluvio entrando por la puerta abierta en un costado del arca, la humanidad redimida se salva entrando por el costado abierto de Cristo, de donde emanan los sacramentos, que dan la verdadera vida a las almas. Al entrar por el costado abierto de Cristo en su corazón sacratísimo, por medio de las aguas del bautismo, corazón que bombea incesantemente una vida de gracia y felicidad inenarrables, pasamos a ser parte de su cuerpo, de la Iglesia Católica, extra ecclesiam, nulla salus, tal y como nos afirma ya San Cipriano de Cartago en el siglo III, y cuyo dogma definió Bonifacio VIII en la bula Unam Santam en 1302, y así nos enseña el magisterio de la Iglesia Católica. Así como fuera del arca de Noé no hubo salvación para la humanidad, fuera de la Iglesia tampoco hay salvación. Una vez dentro, nos fortalece con su Espíritu y nos confirma como soldados suyos por medio del sacramento de la confirmación. Nos limpia cuando nos volvemos a manchar con el pecado, por la confesión, rescatándonos continuamente de las garras de Satanás. Nos alimenta con su propio cuerpo y se queda entre nosotros en el sacramento de la Sagrada Comunión, no queriendo morir de ausencia, quien quiso morir de amor, alimentando nuestras almas con el verdadero maná. Nos elige por medio del sacerdocio como ministros suyos para ofrecer al Padre Eterno la hostia de alabanza, el único sacrificio perpetuo y grato a Dios. De manera que podemos decir: elegisti nos, Domine, sacerdotes tibi, ad sacrificandum te hostiam laudis, para llevarle, cual puentes entre lo humano y lo divino, a las almas por él redimidas, y derramar sobre las almas las gracias de la redención, dándonos las gracias necesarias a nuestro estado, para servirle con fidelidad. Da también las gracias necesarias para vivir una vida santa a quienes deseen unirse con el vínculo del santo matrimonio, y nos fortalece en el último trance, y cura nuestra alma, y si fuera necesario nuestro cuerpo, mediante la extrema unción. Así como Dios nombró a Noé padre de toda la posteridad, Cristo ha llenado el mundo de una multitud de almas de creyentes y fieles a Dios, haciéndoles herederos del reino de los cielos. Cristo es, por lo tanto, el verdadero restaurador de la humanidad, regenerada por la semilla incorruptible de su palabra, como nos dice San Pablo, y vemos hoy en el Evangelio de la Doménica de Sexagésima, en el cual se nos relata la parábola del sembrador. Nos dice nuestro Señor
que salió un sembrador a sembrar, y al esparcir la simiente, una cayó a la orilla del camino, donde fue pisoteada y comida por las aves, otra en un pedregal, donde al nacer, por falta de humedad, se secó inmediatamente. Otra parte de la simiente cayó entre espinas, donde al nacer, junto con las espinas, éstas la sofocaron. Y otra, por fin, cayó en tierra buena, donde creció y dio el 100 por 1. Nos cuenta nuestro Señor, al ser interrogado por sus apóstoles sobre el sentido de la parábola, cuál es su significado. Y nos dice de la siguiente manera: He aquí pues la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen. Mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la paciencia. Nos explica, por lo tanto, todos los elementos de la parábola. Las espinas son las riquezas a las que pretenden estar adheridas nuestros corazones. Esas riquezas que nos impide caminar por el camino de la gracia, por el camino de la salvación. No es más rico el que más tiene, sino el que más apegado está a las riquezas, pues se pueden tener riquezas y entregarlas generosamente para el bien de la Iglesia y del culto a Dios, en obras de caridad, por el bien del prójimo y procurando generar riqueza. O se puede tener riquezas y sin embargo ser avaro y apegarse a ellas, no importándole los demás y esclavizando y pisoteando a todo el mundo para conseguir aquello que más desea, los bienes materiales. O se puede simple y llanamente no tener riquezas materiales, pero aun teniendo poco, vivir apegados a ese poco que se tiene. Son, por lo tanto, las riquezas, esas espinas que ahogan la palabra de Dios en nuestras almas. Los pájaros son los demonios, las rocas, los corazones empedernidos. De este modo precisaba el Señor las diversas actitudes de aquellos a quienes dirige su palabra. Hay unos que ni siquiera se dignan oírla, duros como el camino que no se abre a recibir el grano, hollados por las malas bestias de la incredulidad, de la soberbia, de la despreocupación, de la rebeldía. Hay otros que la reciben con alegría, pero son flojos, cobardes, perezosos. Les falta profundidad en la convicción y en la acción energía. Se estremecen de entusiasmo delante de un Dios que les habla de amor, de luz, de verdad, que trabaja y sufre como ellos, que les ofrece una nueva vida con su resurrección gloriosa, pero cuando les hablan de sacrificio, de abnegación, de lucha, de violencia, se encogen temblorosos y desertan con la tristeza en el alma. Hay otros, finalmente, que la escuchan y la acogen con entusiasmo, pero no saben ahuyentar los cuidados del mundo, de las riquezas, de los honores, que a semejanza de las espinas y hierbas parásitas la sofocan, le roban la savia y le dan muerte antes que pueda llegar a sazón. Pero la palabra de Dios no puede permanecer estéril, puesto que lleva dentro de sí la fecundidad misma de su autor. Hay quien la escucha y la entiende, y la cultiva con amor, y la hace dueña de su espíritu, y regla de su vida, haciéndose así semejante a un campo feraz, donde el grano produce el 100 por 1. Pero no basta tampoco con escuchar la palabra
entenderla y practicarla. El que la ha recibido no puede guardarla celosamente como un sentimiento egoísta. La luz ha de estar no bajo el celemín, sino en medio de la casa de Dios, para que todos la vean y sean iluminados. Todos recibimos la semilla, todos somos una partecita del campo del Padre de familias, y todos hemos recibido la misión de sembrar. El artista, el periodista, el maestro, el educador, el gobernante, el que se dedica a las tareas domésticas, la madre que tiene a su hijo en su regazo, todos han sido llamados a colaborar con el sembrador divino. Se siembra con la pluma, con el cincel, con la palabra, con el ejemplo. Como suele decir nuestro querido fundador Monseñor de Rojas, debemos sobrenaturalizar las cosas cotidianas. Estamos, como sabéis, queridos hijos, en la 70ª, el preludio de la Cuaresma, tiempo de penitencia y preparación lejana para la fiesta de la Pascua. Muchos de vosotros, sobre todo aquellos que acudís a nuestras catequesis, venís a veces pidiendo o solicitando algún tipo de penitencia externa. Sin embargo, como dice nuestro querido fundador, hemos de santificarnos por medio de las cosas cotidianas. El que trabaja en un banco, haga bien su trabajo. Quien se dedique a las labores domésticas, las haga con mimo y unción, procurando hacer las cosas con la mayor perfección posible y no con desgana, con rapidez, con descuido. Pues si no somos fieles en las cosas pequeñas, ¿cómo lo vamos a ser en las cosas grandes? La principal penitencia es hacer las cosas del día a día con la mayor atención y el mayor esmero posible, procurando santificarnos por medio del día a día, segundo a segundo. Los agregados de número, como bien sabéis, tienen sus penitencias impuestas, pero aquellos que venís a las catequesis, y aprovecho para hacer un pequeño paréntesis, aquellos que vienen a las catequesis de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, que quieren simple y llanamente formarse o conocer la doctrina católica. Pero aquellos que venís a las catequesis no se os exige propiamente ni se os impone ningún tipo de penitencia. Aprovecho para hacer una breve aclaración sobre las catequesis de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, tanto para los que estáis aquí presentes, que ya sabéis lo que voy a decir, como sobre todo para aquellos que nos escuchen a través de las redes sociales. Las catequesis de la Pía Unión de San Pablo Apóstol están abiertas a todo tipo de personas, modernistas, ateos, jóvenes desde los 16 años con autorización de sus padres, por supuesto, personas mayores, en orden a demostrar empíricamente la existencia de Dios, su Iglesia, los santos evangelios, el dogma católico, la moral, la vida sobrenatural. Estas catequesis no tienen como finalidad el ingreso a la Pía Unión de San Pablo Apóstol, sino hacer que surjan católicos formados que amen a Cristo y a su Iglesia, y la hagan amar mediante el apostolado, que se conviertan de una manera definitiva a la Iglesia católica, apostólica y romana, a la única y verdadera fe entregada por Cristo, a la única Iglesia por Él fundada. Centros de catequesis, a día de hoy, solamente tenemos en Vizcaya, este al que estáis acudiendo, aunque se está estudiando la posibilidad de abrir uno en Valencia ante la creciente demanda. Lo que sí existe en otros países del mundo y en otras partes de España son centros de agregados de número. Una vez finalizado el periodo de catequesis, quienes acudís a ellas podéis libremente solicitar entrar en la Pía Unión o simple y llanamente seguir siendo fieles católicos, miembros de la Iglesia. Aquellos que quieran entrar en la Pía Unión podrán acceder
dependiendo de cuál sea su nivel de compromiso, a los oratorios privados. Estos son de uso exclusivo para los agregados de número con votos privados, masculinos o femeninos, que vivan en el centro, es decir, internos o externos, que tengan fijado un oratorio al que acudir. O se podrá acudir a las capillas semiprivadas, a las cuales acuden los agregados de número casados, solteros, fieles simpatizantes o colaboradores, excluyendo a todos los demás. Quienes no deseen pertenecer a la Pía Unión de San Pablo Apóstol podrán recibir los sacramentos en cualquiera de los conventos que se encuentran bajo la protección o agregados a dicha Pía Unión, aunque son propiamente autónomos, a saber, los reverendos padres carmelitas descalzos en Vizcaya, los reverendos padres franciscanos en Vizcaya también, los reverendos padres franciscanos misioneros de la Inmaculada Concepción, fundados por Monseñor Subirón, obispo consagrado por Monseñor Tuc en 1977, único vivo que fue ordenado y consagrado por Monseñor Tuc y que a su vez ordenó y consagró sus condiciones a nuestro querido fundador, Monseñor de Rojas. Los padres franciscanos de la Inmaculada Concepción tienen conventos tanto en España como en Francia. También se puede acudir a la Casa Madre de las Hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Vizcaya, a las reverendas Madres Carmelitas Descalzas de Clausura Papal Mayor en Vizcaya, o pueden también asistir a la Pía Unión, sede de la Sabiduría, fundada por el reverendo padre José Vicente Ramón en Santander, aunque la Pía Unión, sede de la Sabiduría, no forma parte propiamente dicha de la Pía Unión de San Pablo Apóstol. Tanto los oratorios privados como semiprivados no están abiertos a todo el mundo. No es porque seamos herméticos ni cerrados, ni mucho menos, pues al fin y al cabo, nuestros estatutos son aquellos que fueron aprobados por su Santidad Pío XII en 1950, tras haber sido redactados por Monseñor Escrivá de Balaguer en 1928, corregidos y aprobados por derecho diocesano por Monseñor Eijo Garay en 1941, y finalmente, como acabo de decir, aprobados definitivamente por su Santidad Pío XII en 1950, estatutos que a día de hoy solo siguen la Pía Unión de San Pablo Apóstol. Nos acogemos a estos estatutos aprobados por el último romano pontífice, pues solo un papa puede aprobar una norma de vida, estatutos o regla, que como bien sabréis, al hacerlo compromete su infalibilidad junto cuando define un dogma o canoniza un santo. No se trata, por lo tanto, de ser herméticos, sino simple y llanamente fieles a los estatutos aprobados por el último romano pontífice, tal y como hemos dicho, y en los cuales se recogen las figuras de oratorios privados y capillas semiprivadas. Conforme al derecho canónico de 1917, donde se recoge que estos oratorios privados o capillas semiprivadas son para uso y disfrute exclusivamente de sus miembros. Hecho esta breve aclaración, los miembros de la Pía Unión deben por lo tanto ser como ese caballo de Troya, que inoculado en la sociedad y sufriéndolo todo por Cristo, tal y como nos cuenta el apóstol San Pablo en la epístola a los Corintios de la doménica de hoy, y dando ejemplo con nuestra vida, siendo fieles a la gracia y correspondiéndola, pues como le dijo Dios al santo apóstol, te basta mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur, que es como hemos empezado precisamente el sermón. Sufriéndolo todo, por lo tanto, y dando ejemplo con nuestra vida, día a día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, hemos, poco a poco, de hacer fermentar
esta masa ingente, esta masa que está adormecida, que no levanta, que no fermenta. Seamos, por lo tanto, como esa tierra preparada, buena, bien arada y trabajada, en la que la simiente de la palabra de Dios fructifique y dé el 100 por 1. Seamos también como el grano de trigo, que cayendo en tierra muere para dar fruto. Muramos en el día a día, en el vivir cotidiano, entregándole a Dios aquello que verdaderamente nos pertenece. Pues si hay algo de lo que verdaderamente disponemos, si hay algo que verdaderamente tenemos y podemos ofrecer, ese algo es el tiempo que se nos ha dado. Pues en nuestras manos está ofrecérselo a Dios segundo a segundo, o perderlo como se pierde la arena del desierto entre las manos. Como hemos dicho ya en múltiples ocasiones, al ser la doménica de hoy, la doménica de sexagésima, de rito semidoble, pero privilegiada de segunda clase, pasa la misa de la doménica por delante de las fiestas de rito doble, de segunda clase, como es el caso de San Romualdo Abad, del cual hacemos hoy conmemoración. San Romualdo era de la familia noble de los Onesti, duques de Rávena, en Italia. Nació por el año 950. Fue el fundador de la Orden de los Camaldulenses, o la Orden de la Camáldula, y figura destacada en el renacimiento del ascetismo eremítico del siglo XI. Su juventud fue un tanto alocada. Se entregó a los placeres que le proporcionaba el mundo y la vida cortesana, aunque parece que a pesar de ello, siempre sentía en su interior como una voz misteriosa que le empujaba a seguir la llamada de Dios a una vida de perfección. Cuentan que yendo en cierta ocasión de cacería, se paró a contemplar unos árboles y exclamó: «Felices aquellos antiguos eremitas que elegían por morada lugares solitarios como este. Con qué tranquilidad podían servir a Dios apartados por completo del mundo». La hora de Dios le llega cuando menos lo esperaba, tal y como vimos en la doménica pasada de Septuagésima, al salir el padre de familias para recolectar operarios para su viña y encontrar a la gente ociosa en la plaza. Fue cuando su padre, el duque Sergio, el cual llevaba también una vida mundana, en cierta ocasión lanzó un duelo a uno de sus parientes y obligó al joven San Romualdo a ser testigo del mismo. En el duelo murió su pariente, lo cual le produjo tanto sufrimiento y tanto horror que decidió abandonar el mundo y entregarse de lleno a Dios en una durísima vida de penitencia. Abandonado el mundo, se retiró a San Apolinar en Clase, un convento benedictino cerca de Rávena. Su rigurosa penitencia y su fiel observancia, sin embargo, pronto fue como un látigo que continuamente fustigaba a más de uno de aquellos religiosos que llevaban más bien una vida poco digna. Comprendiendo que su presencia allí no era del agrado de todos, abandonó el convento y se retiró a un desierto donde se puso a las órdenes de un tal Marino, de modales rudos y rigurosos, y a quienes le seguían les obligaba a durísimas penitencias. San Romualdo se entregó de lleno a la oración y maceración de su cuerpo. Su padre Sergio, al oír contar maravillas de su hijo, sintió también arrepentimiento de sus pecados y se retiró a sí mismo a un desierto para hacer penitencia. Después de cierto tiempo, las tentaciones lo hacían titubear. Al enterarse de ello su hijo Romualdo, acudió presuroso al lado de su padre para ayudarle en la prueba de la cual salió airoso. La vida de San Romualdo, durante más de 30 años, fue prodigio de penitencia, de oración y de milagros. Eran muchos los que deseaban seguir a su lado y recibir su orientación. Durante medio siglo
había realizado los más arduos trabajos en medio de austeridades inconcebibles, medio siglo de luchas con los príncipes, los obispos, los clérigos, con sus propios discípulos, con las potestades del infierno y con sus propias pasiones. Medio siglo de peregrinaciones apostólicas por las provincias de Italia, Francia, Alemania y Hungría, predicando a los pueblos, confundiendo a los impíos, reformando y levantando monasterios, más de 100 de ellos. Medio siglo al cabo del cual veía floreciente la regla de San Benito, que había encontrado olvidada, y él interpretaba a su manera, después de haber fundado más de 100 monasterios, desde los cuales había enviado al cielo legiones de santos como San Pedro Urseolo, el antes ambicioso dux de Venecia, convertido por él a la humildad, o como San Bonifacio mártir, que por su mandato había ido a Rusia para predicar la fe de Jesucristo, o Sergio, su padre, que de comerciante opulento y afortunado duelista se había transformado en manso cordero y despreciador de las riquezas. De esas riquezas de las que hoy nos habla el Evangelio, que ahogan la palabra de Dios. Era una naturaleza excepcional, pero había en torno suyo un poder misterioso que le preservaba. Tiene el don de arrastrar a los hombres, pero no sabe hacerse querer, llegando a sufrir varios atentados contra su vida. Durante un sueño que tuvo al pie de los Apeninos, mientras andaba en busca de un lugar apropiado para sus monjes, según refieren las crónicas, vio en sueños una escala que subía de la tierra al cielo, por donde subían muchos religiosos en hábitos blancos. Con esto dio la forma definitiva a sus fundaciones. Así, al fundar en 1012 el monasterio del Campo Maldoli, que se abrevia como Camaldoli, puso en práctica el ideal de vida en celdas independientes, del más riguroso silencio, gran austeridad de vida, pero bajo la obediencia a su superior, vida común y demás obligaciones impuestas por la regla, a lo que se añadió el hábito blanco. En realidad, pues, la obra del fundador de los camaldulenses, San Romualdo, no comienza en 1012, con el establecimiento del monasterio del Campo Maldolo, o Camáldolo. Esta fundación significa más bien el complemento final de San Romualdo. Su obra se prepara con la práctica de sus largos años de vida solitaria en los monasterios de Clase, Kusan y otros lugares en que vivió vida solitaria y se realiza desde principios del siglo XI en la isla de Perea, en Val de Castro, Sasso Ferrato, Monte Sitrio, Monte Amiato y finalmente el Camáldolo. Alguien ha dicho que lo que fue la orden de Cluny para Francia fue la Camáldula para Italia. Se le puede apellidar como el gran reformador del monacato, gran cenobita, anacoreta y fogoso predicador de la doctrina de Jesucristo. Al oírlo, muchos abandonaban su vida de pecado y trataban de seguir sus huellas. Eran gentes sencillas y famosos pecadores los que acudían a ponerse a sus pies, reyes y príncipes como Otón III o el mismo rey San Esteban de Hungría, al arrojarse a sus pies, exclamando: «Oh, si mi alma estuviera en tu bendito cuerpo». Todos se admiraban cómo era posible que su cuerpo resistiera tan dura penitencia y largos meses y años de ayuno. En su juventud, San Romualdo conoció 3 de las mayores escuelas de tradición monástica occidental. San Apolinar en Clase fue una orden tradicional benedictina bajo la influencia de las reformas clúnicas. Marinus siguió un estilo mucho más duro, originario de los eremíticos irlandeses. El abad de San Miguel de Cuissá, Guarinus, también comenzó reformas, pero principalmente basadas en la tradición cristiana de Hispania. San Romualdo fue capaz de integrar estas 3 diferentes tradiciones y establecer una orden monástica propia. Cerca de 80 años tenía ya el terrible asceta
cuando se puso en camino para ir a tierra de infieles, para derramar su sangre predicando la fe. Acostumbraba a decir que le gustaban más los mártires, a pesar de su actuación ruidosa, que los confesores con su virtud escondida. Pero Dios le dio a entender que le era más agradable el martirio cotidiano del eremitorio. Cuando presentía que su hora se acercaba, se retiró a un lugar solitario prohibiendo que nadie le siguiera. Allí, en una cueva muy angosta, se entregó a la más dura penitencia y trato amoroso con el Señor. Poco después, vieron salir unos resplandores de su cueva. Eran los ángeles que llevaban el alma de su Padre espiritual al cielo. Corría entonces el 19 de junio de 1027. San Pedro Damián nos dejó una preciosa biografía de San Romualdo, digno de ser imitado en cuanto a la vida de oración y celo apostólico, en el morir y negarse día a día buscando la perfección de las cosas cotidianas, tal y como acabamos de comentar hace poco, siendo fieles en lo pequeño, a lo largo de nuestra vida, pues sólo aquellos que son hallados dignos por Dios nuestro Señor podrán alcanzar la palma del martirio, mas quiere Dios que todos muramos de alguna forma en ese martirio cotidiano. Roguemos pues a San Romualdo que nos ayude a cumplir día a día con nuestras obligaciones con la mayor perfección posible y a no perder el tiempo que se nos ha dado, sino dedicarlo en todo momento a honrar, a servir, a alabar, a reverenciar a Dios nuestro Señor, para por medio de esto salvar nuestra alma, tal y como nos enseña nuestro patrón San Ignacio de Loyola. El pasado 4 de febrero celebró la ONU el Día de la Fraternidad Humana. ¿Qué es esto de la fraternidad humana? Ese mismo día, hace 2 años, en 2019, en Abu Dhabi, 2 de los lacayos del masónico Nuevo Orden Mundial, el tal Bergoglio y el gran imán de Al-Azhar, Hamad al-Tayeb, firmaron un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, documento que se comprometieron a llevar a todas las autoridades civiles y religiosas del mundo para su implantación. Se trata de una aberración mayúscula del punto de partida para la tan ansiada religión mundial masónica, que avanza a pasos agigantados cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030, y en el cual se nos habla de una fraternidad, es decir, se trata a todos los seres humanos como a hermanos, indistintamente del padre o madre que tengamos, o de la fe que profesemos. Se nos habla en ese documento continuamente de un Dios único, Padre de todos, de un Dios en el que creen todos los creyentes y por el cual todos somos hermanos. Y se habla también de la libertad de esos hermanos, de elegir entre una religión u otra, según ellos, entre diferentes religiones, pues tienen que tener libertad de credo para poder elegir. Y se nos trata a todos en igualdad de condiciones. Más o menos. De eso es de lo que trata, resumiéndolo todo. Leeré algunos párrafos de este documento infecto para que nos hagamos una idea y lo contrastaremos con el magisterio de la Iglesia. Nos dice nada más empezar el documento que la fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Por la fe en Dios, que ha creado el universo, las criaturas y todos los seres humanos iguales por su misericordia, el creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana. Sigue afirmando que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales, que los ha llamado a convivir como hermanos y a difundir los valores de la paz. En el nombre de la fraternidad humana, que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales, nos dice.
El primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios, honrarlo y llamar a todos los hombres para creer que este universo depende de un Dios que lo gobierna. Es el Creador que nos ha plasmado con su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para conservarlo. Declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado. El rol de las religiones, por lo tanto, es la construcción de la paz mundial. La libertad es un derecho de toda persona. Todos disfrutan de la libertad de credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la que proviene el derecho de la libertad de credo. Y así podríamos continuar hasta leerlo todo entero, aunque no vamos a detenernos tanto, pues verdaderamente es nauseabundo. Hablan de un Dios único, que según hemos leído en estos 4 párrafos, más nos recuerda a ese gran arquitecto de la masonería, a ese creador del universo, que nada tiene que ver con el Dios revelado, con el único y verdadero Dios, con el Dios de la Iglesia católica. Absolutamente nada, pues se nos trata a todos iguales, se nos trata a todos como hermanos, indistintamente de la fe que tengamos. Todos parecen ser, según ellos, creer en un mismo Dios. Pero cuando uno empieza a mirar las diferentes sectas que hay, esas falsas religiones que hay por el mundo, enseguida descubre que nada tienen que ver esas sectas con la Iglesia católica y con el Dios revelado. Absolutamente nada. Nos habla, desde luego, de los valores tan cacareados por la masónica Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Vemos el texto plagado de esas 3 palabras. Recordemos, para empezar, que la libertad de los hijos de Dios no es la que estos masones defienden, pues la libertad que Dios dio a sus criaturas es la de poder elegir libremente, haciendo uso de su voluntad, el servir, alabar y reverenciar a Dios nuestro Señor. Esa es la única y verdadera libertad, tal y como nos enseña el magisterio de la Iglesia y San Ignacio de Loyola. Pero no puede el hombre tener libertad para elegir entre Dios y el demonio, entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. No existe tal libertad, ni existe tampoco la igualdad, pues la creación entera está cimentada en la desigualdad fundamental, desigualdad entre los seres espirituales y los seres compuestos de materia y espíritu, entre los espíritus angélicos y entre los seres humanos. No hay igualdad entre unos y otros. Desigualdad en toda la creación, allá por donde miremos, desigualdad de especies, desigualdad de razas, desigualdad, en el caso del hombre, entre el hombre y la mujer, fisiológicamente hablando. No hay nada más que mirarnos, no somos iguales, para nada. Pero ontológicamente hablando tampoco. El hombre no es capaz de concebir vida en su seno. Sin embargo, la mujer nada puede sin el hombre. Y lo que es desigual, necesariamente, es diferente y por lo tanto podemos hablar de superioridad e inferioridad. En el caso del hombre y la mujer, nos dice Dios en las Sagradas Escrituras que la mujer debe estar sometida al hombre. San Pablo nos dice que la mujer, cuando ora, debe cubrirse la cabeza por respeto al varón, que es su cabeza y a quien está sometida. Al hombre le dice:
que ame a la mujer como ama su propio cuerpo. Pero en ningún momento el santo apóstol nos habla de igualdad entre el hombre y la mujer, sino más bien de desigualdad y de superioridad ontológica. Por ello, entre otras cosas, solamente al hombre se le ha concedido el poder ser sacerdote. Ni siquiera la Santísima Virgen María, reina de toda la creación, tuvo el privilegio de poder recibir el sacerdocio, algo que ha sido solo, única y exclusivamente reservado para el hombre. Pues además, Dios nuestro Señor, cuando tuvo que asumir la naturaleza humana, se encarnó no con cuerpo de mujer, sino con cuerpo de hombre. Hablábamos precisamente de la desigualdad entre los seres espirituales y los seres compuestos de alma y cuerpo, de materia y espíritu. A pesar de esta desigualdad, Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, criatura formada por alma y cuerpo, fue encumbrada por encima de toda la creación, por encima de todos los ángeles. Esta dignidad, esta superioridad y diferencia fue la que motivó precisamente aquel non serviam de Satanás y todos los ángeles rebeldes. No hay, por lo tanto, igualdad en ninguna parte de la creación, y tampoco puede haber fraternidad, pues como nos dice San Juan en el prólogo del Evangelio, sólo a aquellos a quienes han creído en Cristo nuestro Señor, se les ha concedido el llegar a ser hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios aquellos que creemos en que Cristo nuestro Señor es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Los demás no son, por lo tanto, hermanos nuestros, en absoluto. Y donde no hay hermandad, no puede haber fraternidad. Veamos brevemente el símbolo atanasiano, donde San Atanasio nos dice qué debemos creer para salvarnos. Quien quiera desee salvarse, debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Es decir, sólo la Iglesia católica es la única arca de salvación que tiene la humanidad. Única y exclusiva, pues sólo la Iglesia católica ha sido fundada por el único y verdadero Dios encarnado, por nuestro Señor Jesucristo, y fundó una sola Iglesia, no varias. Por lo tanto, en ella debemos permanecer si queremos salvarnos. Por eso nuestro Señor mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio y bautizar a todas las criaturas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad, para que se salven, pues quien no lo acepte no se salvará, nos dice nuestro Señor. Continúa diciendo San Atanasio, esta es la fe católica, que veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, ni confundimos las personas ni separamos las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una. Es igual su gloria, es coeterna su majestad. Como el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo no tres eternos, sino un eterno. Como no son tres increados ni tres inmensos, sino uno increado y uno inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo no tres omnipotentes, sino uno omnipotente. Como es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Y sin embargo no tres dioses, sino un Dios. Como es Señor el Padre, es Señor el Hijo, es Señor el Espíritu Santo. Y sin embargo no tres señores, sino un Señor. Porque así como la verdad cristiana
nos compele a confesar que cualquiera de las personas es singularmente Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que son tres dioses o señores. Al Padre nadie lo hizo, ni lo creó ni lo engendró. El Hijo es sólo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente de ellos. Por tanto, un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es primero o posterior, nada mayor o menor, sino todas las tres personas son coeternas y coiguales las unas para con las otras. Así, para que la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad sea venerada por todo, como se dijo antes, quien quiere salvarse, por tanto, así debe sentir de la Trinidad. No tiene nada que ver el Dios uno y trino, único y verdadero, omnipotente y eterno, que profesa la Iglesia católica, con este Dios del que nos hablan Bergoglio y el gran imán. Pues ellos hablan de un Dios común a todos los seres humanos, a esa fraternidad humana. ¿Qué tiene que ver el Dios revelado con esos ídolos en los que creen las demás sectas? ¿Los musulmanes creen acaso en la Santísima Trinidad? No, ¿verdad? Creen en un Dios único y personal, pero no creen que Cristo sea Hijo de Dios ni la segunda persona de la Santísima Trinidad. Para ellos es un simple profeta. Y tampoco creen en el Espíritu Santo. Los judíos, igual, creen en un único Dios personal, pero no creen en el único y verdadero Dios, uno y trino. Ellos creen en un Dios, en un ídolo, hecho a su manera, a su imagen y semejanza, a su capricho, cumpliendo el culmen de la perfidia. Después de haber crucificado a Cristo nuestro Señor, desecharon todas las profecías que hacían alusión al Cristo sufriente, modificaron los libros sagrados y se hicieron un Dios a su gusto. No es, por lo tanto, el mismo Dios en el que creemos nosotros. Es más, Cristo nuestro Señor dijo que el reino de los cielos les sería arrebatado a los judíos para ser entregado a un nuevo pueblo elegido, a la Iglesia católica. Han sido echados fuera, donde es el llanto y rechinar de dientes. No hay, por lo tanto, salvación entre los judíos, salvo que se arrepientan, pidan perdón y reconozcan que Cristo es Dios. De igual manera, tampoco hay salvación en el Islam, pues no reconocen a Dios, no reconocen a Cristo como Dios. Ni hay salvación tampoco posible entre los protestantes. Y así podríamos seguir viendo todas las religiones, una tras otra. Ninguna, salvo la Iglesia católica, cree en el Dios uno y trino, tal y como nos enseña el Magisterio, y en todas las verdades contenidas en el Depositum Fidei. Nos dicen, en este infecto documento, que el primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios. Pero claro, ¿en qué Dios? Porque no se dice en ningún momento que todas las sectas, falsas religiones, deban renunciar a sus ídolos para acatar al único Dios verdadero, engendrado, crucificado y resucitado. Ninguna. En ningún momento se habla de ello, sino de creer en Dios. O sea, en ese gran arquitecto de la masonería. Pues al fin y al cabo, esto es un documento masónico desde el principio hasta el final.
hasta el último acento. Hablan además continuamente de paz, de que el rol de las religiones es la construcción de la paz mundial. Sin embargo, San Agustín nos dice lo siguiente: si los buenos y santos nunca promueven persecución, sino que la padecen, ¿de quién es la voz que nos dice en el Salmo: perseguiré a mis enemigos y los capturaré, y no me volveré hasta que desmayen? Luego, si queremos decir o reconocer la verdad, hay una persecución injusta y la promueven los impíos contra la Iglesia de Cristo, y hay una persecución justa que promueve la Iglesia de Cristo contra los impíos. Ella persigue y captura a los enemigos hasta que desmayen en su vanidad. Como dijo nuestro Señor, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, pues Dios es motivo de enfrentamiento. Mientras en el mundo exista el mal, mientras los seres humanos se nieguen a acatar la voluntad de Dios y la ley divina, y a dejarse llevar por su vanidad, por su soberbia, por su orgullo, mientras exista el mal en la tierra, no puede haber paz, pues el mal perseguirá continuamente al bien para aniquilarlo. Y el bien no puede quedarse de brazos cruzados, pues el bien debe aniquilar al mal, para poder así salvar a las almas y llevarlas a Dios nuestro Señor. La vida de la Iglesia, la vida del católico, es milicia. Nos dice San Félix III, Papa, que cuando el error no es combatido termina siendo aceptado, y cuando la verdad no es defendida, termina siendo oprimida. Los católicos debemos, por lo tanto, defender la verdad y combatir el error, y no poner el error a la altura de la verdad, o mejor dicho, porque jamás el error podrá estar a la altura de la verdad, sino intentar rebajar la verdad a la altura del error. Pues el abismo que hay entre uno y otro es infinito. Ese abismo que intentan, de alguna forma, cubrir en este texto de la fraternidad humana. Y en cuanto a la libertad, a esa libertad de la que hablan, para que todos disfruten de elegir el credo que quieran tener, precisamente San Agustín nos dice también que la libertad de elegir no es ninguna virtud y que en definitiva no existe peor muerte para el alma que la libertad de equivocarse. Y es que, como acabamos de decir, la única libertad posible es la de elegir el bien. En el momento que elegimos el mal, abusando de la libertad que de Dios hemos recibido, somos inmediatamente expulsados del paraíso. El hombre no tiene libertad para el mal, no tiene libertad para elegir el error, no tiene libertad para creer en lo que quiera inventarse. Solo tiene libertad para aceptar y acatar a Dios nuestro Señor. No solo no hay nada que celebrar con este documento de la fraternidad humana, sino que tenemos mucho que rezar y que hacer para impedir que este plan que se ciñe a la masónica agenda del 2030, fruto del nuevo orden mundial, sea impuesto a costa de cualquier cosa. Debemos, por lo tanto, luchar e impedir que esto llegue a ocurrir. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que combatir con fiereza y denuedo el error y la maldad. Venga impuesta por quien venga impuesta. Y máxime, por esos lobos rapaces, vestidos con pieles de oveja,
por esos acólitos del nuevo orden mundial masónico. Se celebra hoy también en Ecuador la primera vuelta de las elecciones a la presidencia del gobierno. Ecuador, un país gobernado hasta ahora por los marxistas y comunistas, un país sumido en la más terrible de las pobrezas. Lo peor de todo es que todos estos que defienden esa libertad, esa igualdad, esa fraternidad y que enseñan y se creen la infecta leyenda negra, hacen creer a todos los hispanoamericanos que ahora son libres, que fueron los españoles los que los esclavizaron, los que le robaron el oro y todas las riquezas, y que ahora son libres, ahora que dependen de subvenciones que no les da para nada, ahora que tienen sueldos de apenas $20, cuando un par de zapatos cuesta 50. Ahora que todos sus recursos naturales, y Ecuador es un país con una gran riqueza natural, tanto en minerales como en biodiversidad. Ahora, precisamente, toda esa riqueza es sacada fuera del país. Y la gente cada vez es más pobre y está obligada a producir, pues si no producen y no entregan todo lo que produce el campo, por ejemplo, les son arrebatadas las tierras. ¿Y a cambio qué reciben? Migajas del gobierno. Sin embargo, cuando Ecuador formó parte del Virreinato de Nueva Granada, del glorioso Imperio Español, Ecuador precisamente vivía bien. Porque no fue tanto el oro que se trajo a España. Algo se trajo, por supuesto, claro que sí, pero se quedó mucho más allí. Y fue mucho más lo que recibieron que lo que de allí se trajo. Pues allí se fundaron iglesias, hospitales, universidades y centros de educación. El oro y las riquezas que de allí salían se invertían allí mismo, en su gran mayoría. Sin embargo, y después de aquella independencia, alentada por valores de la Revolución Francesa, que desde el preciso instante en el que se independizaron, fueron sometidos por los masones, empobrecidos hasta el extremo. Y así vemos cómo a día de hoy, Ecuador, siendo un país con una gran riqueza, está sometido en una gran pobreza. Roguemos para que la sociedad despierte algún día, se levante contra sus opresores, contra la judeo-masonería, vuelvan a postrarse ante Dios, le acaten como a su Señor y luchen por someterse a la ley divina en lo privado y en lo público. Debemos despertar si no queremos que el nuevo orden mundial masónico aniquile a la gran mayoría de la humanidad. Pues como ellos mismos dicen, sobra gente, según ellos, y tienen que reducir la población mundial para poder así salirse con la suya y acumular cada vez más riquezas para ellos. Que Nuestra Señora del Sagrado Corazón, celeste tesorera del corazón de Jesús, nos conceda las gracias necesarias para mantenernos fieles al único y verdadero Dios en medio de las dificultades y las lisonjeras perversiones intelectuales destructoras del alma a las que el nuevo orden mundial masónico, con sus lacayos y acólitos a la cabeza, está encaminando a la humanidad, para que llegado el momento de rendir nuestra alma al Altísimo, podamos repetir con Santa Teresa de Jesús, en fin, muero hijo de la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¡Viva Cristo Rey!